Hola, así. Hola, buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida a este simposio patrocinado por Sandoz y al que hemos titulado como el desafío del paciente frágil en el trasplante de órgano sólido. Como sabéis, el tema de la fragilidad durante los últimos años se ha ido incorporando a nuestro vocabulario dentro de los médicos que nos dedicamos al trasplante, y para ello contamos con dos expertos, un geriatra que yo creo que es uno de los mayores expertos en fragilidad en España, y con la doctora Pérez, que dentro de los médicos de trasplante probablemente es la que más sabe. Sin más preámbulos y sin más introducciones, empezará en primer lugar el doctor Leocadio Rodríguez Mañas y nos hablará sobre fragilidad para el clínico, novedades de interés para el trasplante. Cuando quieras, Leocadio. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta sesión. Ya le he dicho al señor moderador que cuando llegue al minuto 12 me haga alguna seña y así intentaré ajustarme todo lo posible al tiempo. Yo he distribuido mi charla en estos 5 puntos. En los 2 primeros lo que voy a hacer básicamente es marcar los límites conceptuales de la fragilidad, qué es eso de la fragilidad y por qué es importante cuando uno maneja a pacientes en determinadas situaciones y de determinada edad, para dirigirme luego concretamente al hecho del paciente a trasplantar o ya trasplantado y contarle alguna de las últimas novedades en el campo de la fragilidad que, en mi opinión, pudieran tener interés para aquellos que tienen que trasplantar, porque pueden modificar situaciones respecto al pronóstico o incluso promover abordajes terapéuticos. Cuando uno plantea el problema hoy de la sanidad, en realidad la dicotomía se plantea entre que vivan más o que vivan mejor. El asunto es que, en realidad, estas dos personas tienen la misma edad. Todos quisiéramos ser como el señor de la izquierda y a ninguno nos gustaría llegar a estar como el señor de la derecha. Tienen la misma edad, su longevidad es la misma, pero su autonomía es diferente. Si además tenemos en consideración que estamos muy cerca de los límites que a nuestra especie, como especie humana, nos corresponde del número de años que podemos vivir, y por tanto, como decía el lagartijo, lo que no puede ser y además imposible, no podemos vivir muchos más años, esto nos plantea la pregunta real a contestar. ¿Qué es lo que va a condicionar el que uno haga algo con un paciente? Sea un paciente a trasplantar o un paciente con un infarto de miocardio. Y es cuál es no la edad cronológica, sino la edad biológica. Cuánto le queda por vivir a este señor y, por tanto, merece la pena hacer el esfuerzo. Y no solo cuánto le queda por vivir, sino con qué calidad de vida. Porque cuando uno va a mirar el problema de la autonomía funcional, esto es lo que nos encontramos. Vivimos muchos años, pero esos años de más que hemos vivido o que vamos a vivir o que hemos conseguido ganar, en muchos casos son años de discapacidad. Esto generó a finales del siglo pasado un cambio de paradigma en el cual la enfermedad empieza a perder interés y relevancia para que el mantenimiento de la situación funcional va siendo cada vez más relevante. Y no solo ya lo que se llama la incapacidad catastrófica, básicamente que te atropelle el autobús o que te rompas la cadera, sino el modo habitual de discapacitarse de las personas a partir de una determinada edad, que es lo que se llama la discapacidad progresiva, van poquito a poco. Y esto es muy importante porque plantea la posibilidad de detectar estadios precoces de la discapacidad para intervenir en ese momento y, por tanto, evitar que se desarrolle la discapacidad. Hoy día sabemos que la situación funcional tiene mayor valor pronóstico que la enfermedad. En las imágenes de aquí, de la izquierda, son datos de un estudio europeo y otro que se ha hecho aquí en Albacete. Y aquí lo que se demuestra es que, ajustado por edad, sexo y comorbilidad, lo que marca el riesgo de muerte es la discapacidad, de una manera dosis dependiente muy fina. E incluso otras variables, otros outcomes, como la hospitalización, siempre muy ligado a la enfermedad, lo predice mucho mejor la situación funcional del sujeto, aquí medido con el Frailty Trait Scale, que la comorbilidad. Fíjense cómo en la cohorte epidemiológica del estudio de Toledo, 2.600 personas mayores de 65, la comorbilidad no predice tu riesgo de que te ingresen en un hospital.
Esto lleva a la definición por la Organización Mundial de la Salud de un nuevo concepto que es el de la capacidad intrínseca, que tiene que ver mucho con la función y que está regulada por un montón de cosas. Tu genética, la comorbilidad, los estilos de vida, los hábitos tóxicos y que, y esto es lo fundamental, el concepto a tener en la cabeza, se va modificando a lo largo del tiempo. De modo que nosotros inicialmente podríamos actuar cuando uno es robusto, pero ahí estaríamos en la utilidad o no de hacer la intervención, porque conforme se pierde la autonomía funcional, hay otra cosa que se pierde también, que es la capacidad de reserva funcional. Y reserva funcional es lo que necesitamos para recuperar nuestra capacidad. Si nosotros esperamos a que aparezca la discapacidad, prácticamente no hay reserva funcional y, por tanto, no vamos a poder recuperar nada de autonomía. Pero si nosotros actuamos cuando hay menos reserva funcional, pero todavía queda alguna y no se ha desarrollado la discapacidad, ese es el momento óptimo para detectar e intervenir. Y ese momento es la fragilidad. Dicho muy gráficamente, 3 tipos de ancianos, prácticamente de la misma edad, pero este es un tipo robusto que se debe manejar como una persona de 50 a 60 años. Estos son frágiles, no tienen dependencia funcional, pero ya empiezan a deteriorarse y esta es la persona discapacitada. Yo voy a hablar de aquí, de los del medio, de los frágiles. ¿Cuánto de frecuentes son los frágiles en el medio hospitalario? Son muy frecuentes. Esto es un estudio europeo que coordinamos nosotros. Aquí han participado 5 países europeos: Inglaterra, Francia, Italia, España y Bélgica. Y fijaros cómo aproximadamente alrededor del 40% de la población ingresada en un hospital, en servicios de cardiología, oncología o cirugía, son personas que tienen fragilidad. ¿Y cuánto? Ya entro en materia, en sujetos que van a ser trasplantados. Estos son datos españoles de la izquierda, que son datos de María José, la doctora Pérez Sáez, que va a hablar después, pero luego también hay datos, por ejemplo, en trasplante pulmonar, que son datos norteamericanos. Por ejemplo, en la serie española, entre frágiles y prefrágiles, alrededor de un 50% de la población está afectada, de aquellos que están en lista de espera de trasplante renal. Pero es que también, por ejemplo, los que van a ser sometidos a trasplante de pulmón, esta prevalencia llega al 27%. ¿Y qué pasa cuando uno está en lista de espera de trasplante y es prefrágil o frágil? Pues pasa que tienen mayor mortalidad en lista de espera, solo el 25% de ellos acaban en esta lista de espera, tienen una mayor tasa de exclusiones, tienen más complicaciones una vez que le trasplantan, tienen mayores costes y menor supervivencia. Y eso no tiene que ver con la enfermedad. Fijaros aquí cómo en realidad lo que marca la diferencia no es la comorbilidad, sino fundamentalmente la fragilidad, que es la que incrementa el coste de que uno pueda morir en lista de espera de trasplante de riñón, pero también, y estos son datos del trasplante de pulmón, tanto en hombres como en mujeres, lo que predice fundamentalmente el riesgo de no llegar al trasplante porque fallecen en la lista de espera es, una vez más, la fragilidad. ¿Y qué pasa cuando a uno le trasplantan? Pues cuando a uno le trasplantan, lo que ocurre es que los frágiles tienen mucha mayor mortalidad post-trasplante. Y da igual con qué herramienta hayamos medido la fragilidad. La fragilidad es un factor de riesgo para que a uno le vaya mal después de que le trasplanten. Pero, y fijaros esto que es muy interesante, a su vez también aquellos frágiles trasplantados mejoran su situación de fragilidad una vez trasplantados, al menos en el caso del pulmón, porque lo que les producía la fragilidad era la misma enfermedad que les llevó al trasplante. Y esto es una cosa que uno tiene que condicionar y tener pensada bien clara a la hora de manejar estos pacientes. Otro evento que queremos evitar siempre en los pacientes que se van a trasplantar, que están polimedicados, tienen mucha comorbilidad, son los efectos secundarios de los fármacos. De hecho, en las unidades de oncogeriatría, una de las cosas que se intenta es evitar la aparición de efectos secundarios, que van a limitar mucho, por ejemplo, la capacidad de uso de determinados quimioterápicos y determinadas dosis, con lo cual la probabilidad de rescatar pacientes es menor. Este estudio que hicimos nosotros hace unos años, lo que vimos es que la polifarmacia era relevante si uno era frágil o prefrágil, pero no en los robustos. Es decir, la fragilidad también te predispone a que los fármacos te generen problemas de efectos secundarios. Bueno, si eso es así, ¿vamos a hacer algo o simplemente lo medimos? Porque si no vamos a hacer nada, pues es un poco llevar a la melancolía. Como siempre en geriatría hay que adelantarse a la jugada.
Hay que detectar los estadios de riesgo, que es la fragilidad, antes de que ocurran las cosas. Y las cosas que queremos hacer es que los sujetos después del trasplante tengan una buena calidad de vida y presenten menos efectos secundarios de la medicación que se les ponga. Pero antes del trasplante lo que queremos también es que lleguen al trasplante en las mejores condiciones posibles. ¿Qué cosas han aparecido últimamente en la literatura que nos permiten mejorar o aportan nuevos datos a considerar en el manejo de estos pacientes ancianos frágiles, tanto en lista de espera como una vez que les hemos trasplantado? Lo primero es datos sobre qué herramienta utilizar. Hay muchas herramientas a utilizar en el área de la fragilidad. Nosotros hicimos un estudio también en 5 países europeos en el cual comparamos en aproximadamente 1000 pacientes mayores de 75 años cuáles son las mejores herramientas en diferentes settings asistenciales. Y básicamente lo que vimos era que el Frail, que es por ejemplo uno de los que ha utilizado María José en sus estudios, es muy útil como cribado de fragilidad y que como vía diagnóstica, una vez para confirmar esto, pues podía utilizarse los criterios de Linda Fried o el FTS5 que ha sido desarrollado aquí en España por nosotros. Segundo, cosa que hemos incorporado también, el papel de la sarcopenia. La sarcopenia es una cosa muy frecuente en los pacientes en lista de espera. ¿Tiene algún papel añadido la sarcopenia a la fragilidad? Nosotros hemos visto que la sarcopenia es lo que marca el principal riesgo de que los sujetos frágiles se acaben discapacitando. Mientras que el sujeto sin sarcopenia no va a deteriorarse funcionalmente, el sujeto con sarcopenia tiene mucho riesgo. Esto plantea que a todos estos pacientes, una vez detectada la fragilidad, habrá que detectar si tienen o no sarcopenia. No vamos a discutir si con DEXA, hay que detectar sarcopenia, porque dependiendo también de que tengan o no sarcopenia, el programa de ejercicio y nutrición en la prehabilitación antes de la cirugía va a ser también radicalmente distinto. ¿Qué papel tienen los biomarcadores? En general, a los que trabajáis en el trasplante, estos de los biomarcadores os gusta mucho. Pues en el campo de la fragilidad, y mira que los hemos buscado, a fecha de hoy no tienen prácticamente ningún papel en el diagnóstico, ni siquiera en el seguimiento de la enfermedad. Y esto lo hemos visto independientemente del tipo de biomarcador y cuando hemos utilizado Machine Learning para, combinando hasta 32.000 biomarcadores, ver cuáles se asociaban a la fragilidad. Los resultados fueron realmente decepcionantes y no conseguimos encontrar ningún biomarcador aislado o en sets de biomarcadores que nos mejoraran nuestra capacidad diagnóstica y pronóstica de la fragilidad. ¿Qué hacer? Y ya con esto voy a ir terminando. Bueno, una vez que uno detecta la fragilidad, muy bien, me da un valor pronóstico, pero ¿hay algo que les mejore y por tanto mejore su pronóstico? Pues parece claro que hay tres, diría yo, que sí les van a mejorar. Primero, un programa de ejercicio. Eso está archidemostrado. Y está archidemostrado en pacientes razonablemente estables, que es los de la parte izquierda de la gráfica, pero también en pacientes ingresados en el hospital. No es infrecuente el anciano que ingresa en el hospital y al quinto o sexto día, cuando se va del hospital, entró andando y sale en silla de ruedas. Esto es prevenible con un programa de ejercicio de baja intensidad y eso está demostrado en ensayos clínicos del más alto nivel y en las mejores revistas. Pero también hoy día sabemos que la combinación de una intervención en ejercicio más una intervención nutricional, y esto ya se empezó a ver en el estudio LIFE y luego fue confirmado también por nosotros en el estudio del Mid-Frame, en el que además se reajustaban los targets terapéuticos, son capaces de revertir la situación de fragilidad e impedir la evolución a la discapacidad. Un hallazgo que se ha confirmado recientemente en un trabajo, un estudio que se publicó, el Sprint, en el British Medical Journal en el año 2022, hace año y medio. Pero también una vez que ingresan en el hospital, la intervención, que básicamente tiene que ver con esto, más lo que yo os he dicho, más el reajuste de tratamiento, evitar medicaciones con efectos secundarios, hemos demostrado también, esto está publicado hace un par de meses, que conseguimos mejorar el riesgo de muerte y de discapacidad a 3 meses tras el alta hospitalaria. Y esto lo hacen los equipos de geriatría de vuestros hospitales sin ningún problema. Y en el caso de los sujetos con trasplante, muy pocos datos. Hay muy pocos datos. Por eso el trabajo de María José es tan importante. Aquí os enseño, fijaros, 21 adultos, estadio 4, insuficiencia renal, parece que mejoran.
en los dominios que tienen que ver con la función y la fragilidad. Pero también en el cáncer de pulmón, en el trasplante pulmonar, pues han observado resultados prometedores. Son series muy cortas. Series muy cortas que lo que han hecho es, y ahora están en marcha, provocar la aparición o que se vayan desarrollando nuevos ensayos clínicos ya con más pacientes, más sistematizados. Aquí en el caso de la derecha es el X-Trail CKD Trial, que está en marcha, y este es el protocolo que se publicó en el BMJ Open hace 3 años y medio, y este otro, pues lo mismo, ¿eh? Aquí es en adultos antes del trasplante de pulmón. De modo que, ya voy concluyendo, a mí me gustaría transmitir algunas ideas, unos mensajes claros. Primero, que la fragilidad no es un principal marcador, es el principal marcador de riesgo y factor pronóstico en general en los ancianos y probablemente también en los sujetos de trasplante. Los objetivos de tratamiento deben, por lo tanto, centrarse en evitar la discapacidad y en evitar algunos efectos secundarios de los fármacos y mejorar la calidad de vida. Hay ahora mismo evidencias que apoyan la introducción de mejoras en el abordaje integral de estos pacientes. La fragilidad es importante desde el punto de vista pronóstico, pero también lo es desde el punto de vista terapéutico. La presencia de sarcopenia debe evaluarse sistemáticamente. La prehabilitación y la intervención post-trasplante sobre la fragilidad es fundamental y debiera convertirse en el gold estándar. Y, como ya os he comentado, hay en marcha varios estudios que evalúan intervenciones, pero a fecha de hoy necesitamos aportar mucha más evidencia científica para hacer recomendaciones fuertes sobre el manejo de la fragilidad en los pacientes que se van a someter a trasplante o que ya han sido sometidos a trasplante. Y esto es lo que yo os quería contar. Estos son los miembros del equipo que más han colaborado en los estudios que yo os he enseñado. Y muchísimas gracias por vuestra atención, y luego en la parte de preguntas estaré encantado de contestaros a lo que queráis. Muchas gracias. Pues sí, ahora contamos con María José Pérez, del Hospital del Mar. Creo que todos la conocéis, es una entusiasta del trasplante en receptores y también el aprovechamiento de donantes de edad avanzada, y como tal pues ha venido desarrollando una fructífera línea de investigación en los últimos años, precisamente en el campo de la fragilidad, con algunas publicaciones realmente interesantes y que le convierten en una referencia nacional e internacional, y además con un ensayo clínico en marcha precisamente en el tema de la prehabilitación. Contamos con esta suerte de tenerte. Bueno, pues muchas gracias por la presentación generosa, por la invitación al doctor Gutiérrez, al doctor Moreso, a Sandoz por montar este simpo. Vamos a hablar siempre detrás de Leocadio Rodríguez Mañas, pues es un reto porque es el experto y yo soy una aficionada, y hay algunas cosas que seguramente vamos a repetir, pero quiero pensar que es más bien reforzar algún concepto. Esta mañana hemos presentado también los resultados del estudio multicéntrico Freilist, que los que hayáis estado, pues a lo mejor alguna diapo también os resulta familiar. Intentaré centrarme en otras partes de la charla, pero comentaremos los resultados para los que no hayáis estado, pues tengáis la información. Cuando estuve preparando un poco la charla, pues esta es la agenda que me planteé, ¿no? ¿Es la fragilidad un problema real en trasplantados de órgano sólido? ¿Cómo se detecta? Hablaremos del estudio Freilist, como comentaba. ¿Cuál es la evolución de la fragilidad en la lista de espera? Y si mi candidato es frágil, ¿qué hago ahora? Y bueno, pues terminaremos con unas conclusiones. Según el trasplante de órgano sólido, pues como veis, la fragilidad se ha establecido pues, en tantos porcientos variables, pero en ninguno de los órganos analizados es un problema residual, es un problema menor, ¿no? Dependiendo de la afectación, y posiblemente pues, a lo mejor los candidatos a trasplante cardíaco con insuficiencias cardíacas avanzadas pues, son los que mayor prevalencia tienen. Además, en todos los órganos se ha demostrado un impacto en los resultados post-trasplante, ¿no? Bueno, pues este trabajo, por ejemplo, de trasplante hepático, los que empeoraban el Karnofsky después del trasplante tenían la mayor mortalidad o la menor supervivencia. En trasplante de páncreas también se ha visto con el Karnofsky, los que estaban discapacitados ya pues tenían peor supervivencia post-trasplante. Este es un trabajo de trasplante cardíaco donde se veía también peor supervivencia de los frágiles después del trasplante, y de nuevo en trasplante pulmonar, esta gráfica está al revés, pues los frágiles tenían mayor mortalidad.
¿Qué pasa en trasplante renal? Pues como sabéis y como vivimos y asistimos al incremento creciente de los receptores de edad avanzada. En España en los últimos 10 años se ha duplicado, hemos pasado de un 10 al año 2023, que fue un 22%, en Cataluña fue un 30%, en el Hospital del Mar pues fue un 38%. Entonces tenemos que aprender a trabajar con estos receptores porque están aquí y van a tener otro tipo de problemas, además de los que vienen con el trasplante, como el rechazo, etcétera. Ya lo ha comentado un poco el doctor Rodríguez, pero la fragilidad pues, en lista de espera de trasplante renal tiene un impacto muy importante. Este es un estudio del grupo de la Johns Hopkins, que es el que más ha publicado de fragilidad en trasplante renal, 7.000 candidatos a trasplante. Y como veis, los candidatos a trasplante frágiles tienen menor probabilidad, los que evalúan tienen menor probabilidad de que los pongan en lista de espera, mayor mortalidad en lista de espera y menor probabilidad que incluso habiéndolos incluidos en lista reciban un órgano, ¿no? ¿Qué pasa post-trasplante? Pues el impacto de ser frágil, denominado como más de 3 puntos por cualquiera de las escalas, está bien demostrado. Nosotros en este trabajo quisimos ver qué pasaba con los que tenían, porque realmente donde tenemos el gran volumen de pacientes son en los prefrágiles, ¿no? Como veis en este trabajo, pues la fragilidad en el candidato a trasplante impacta de manera muy significativa, o sea, los pacientes, que en esta cohorte en concreto fue un 7,4% por la escala de Fried, que tenían más de 3 puntos antes del trasplante, tuvieron una mortalidad durante el primer año de un 20%, aunque sean pocos pacientes, fue muy significativo, pero los pacientes que tenían 1 o 2 puntos, aunque su mortalidad inicial o su supervivencia inicial fue similar a los pacientes robustos, después de entre el 18 y el 24 mes post-trasplante también se empiezan a separar. O sea que, por eso titulaba esta diapositiva, ¿no?, como cada punto cuenta. Porque este exceso de mortalidad que padecen estos pacientes es lo que tenemos que evitar, ¿no? Y aquí es donde, si eres frágil y tienes más de 3 puntos, frágil FETEN, digamos, pues vas a tener obviamente un exceso de mortalidad comparado con el paciente que se queda en diálisis en lista de espera. Y esto son datos de un trabajo realizado con el registro catalán, donde analizábamos donantes de más de 80 años en receptores mayores de 60, que como veis, pues la edad media eran 72 años. Y la fragilidad se mide, como ya comentaba también el doctor Rodríguez Mañas, de muchas maneras. En trasplante renal o en enfermedad renal en general, la más utilizada en la literatura ha sido la de Linda Fried, del grupo geriatra de la Johns Hopkins y definida pues, en el año 2001, aunque se han utilizado muchísimas escalas, ¿no? De hecho, en este trabajo, por ejemplo, también promovido por la Johns Hopkins, por Mara McAdams de Marcos, se hizo una encuesta a 131 centros de trasplante en Estados Unidos y les decían cómo miraban la fragilidad. Y como veis, pues había una amplia variabilidad en el test que utilizaban, aunque la mayoría de centros reportaba que sí que medía la fragilidad. Y aquí ponía lo de se trata de medir algo que ayude a predecir resultados, porque con datos de esta misma encuesta lo que acaban de publicar o más recientemente han publicado es que realmente lo que hay que utilizar es una escala validada, ¿no? Cosa que parece pues una perogrullada, o sea, es obvio, pero han demostrado que los centros que medían la fragilidad con escalas validadas tenían mejores resultados tanto en lista de espera como post-trasplante. En trasplante hepático pues nos llevan ventaja, y si hay colegas aquí de trasplante hepático pues se lo saben perfectamente. El Liver Frailty Index, que fue definido por Jennifer Ley de San Francisco hace ya unos años. Ellos miraron sus pacientes candidatos a trasplante hepático y vieron que había una serie de factores que mejoraban la predicción de supervivencia en lista de espera. Y estos eran la fuerza de prensión manual, el levantarse y sentarse en la silla, ¿no?, y el equilibrio. Y entonces tienen su Liver Frailty Index, que es el que utilizan porque es su escala de fragilidad pues validada y específica de la enfermedad del órgano vital que padecen estos pacientes. Perdón. En trasplante pulmonar también han hecho algún trabajo, por ejemplo, en este pues veían que cuando en la escala de Fried, que tienes que definir la actividad física que hace el paciente, pues este grupo decía que la Duke Activity Status Index era mejor que la habitual para este grupo de pacientes. O sea que en general en trasplante de órganos sólidos se hacen esfuerzos por intentar crear una escala a medida de la
tipología del paciente, ¿no? Si los colegas nefrólogos que estamos aquí, pues sabemos perfectamente a qué se enfrentan los pacientes renales, qué conlleva la diálisis y realmente pues deberíamos intentar trabajar más quizá en crear una escala específica para ellos. Y de nuevo vuelvo a esta diapo y señalo a Leocadio porque pues en una reunión de hace tiempo del Grupo Prometeo nosotros le contábamos nuestras penas de nefrólogo de que era imposible, no podíamos pasar escalas de fragilidad porque al paciente de ERCA le tenemos que contar lo que puede comer, lo que no puede comer, el manejo de volumen, el acceso vascular, la peritoneal, el donante de vivo y que no nos queda tiempo para medir la fragilidad. Y entonces él nos propuso que una buena herramienta era la escala de Frail, que mide estos 5 ítems: cansancio, resistencia, ambulación, comorbilidad y pérdida de peso, y que realmente se pasa en menos de un minuto. Y así nació el estudio Frailist, que tenía como objetivo, es un estudio multicéntrico en 37 unidades de trasplante renal adulto de España, y surge en el seno del Grupo Prometeo y con el apoyo de Sandoz y promovido por la SET. Y su objetivo era definir, hacer una foto de la lista de espera de trasplante renal en España de candidatos mayores de 50 años. 1.194 pacientes fueron analizados, de una edad media de 64,2 años, 38,4% eran mujeres. La causa de enfermedad renal crónica más frecuentemente reportada era no filiada, un 27,9% habían recibido un trasplante previo y el 65,1% venían de hemodiálisis. Tardamos un año en incluirlos en lista desde que el paciente empieza diálisis y tenían un índice de comorbilidad de Carlson de 6 y, pues un poco al hilo de lo que comentaba también mi colega, el ponente anterior, eran pacientes polimedicados con una mediana de tratamiento de 9 fármacos. El 50% de la cohorte y 1.194 pacientes es aproximadamente el 50% de todos los pacientes mayores de 50 años incluidos en lista de espera en España, o sea que es una muestra muy representativa. El 50% de la cohorte es robusta y el otro 50% es prefrágil o frágil, siendo un 8,2% por la escala de Frail los frágiles. El ítem más frecuentemente reportado es el cansancio, seguido de la pérdida de peso. Los pacientes frágiles no veíamos diferencias en edad, con los robustos sí que hay más porcentaje de mujeres entre los frágiles y venían más de hemodiálisis y tenían un índice de masa corporal algo más elevado. También tenían mayor número de fármacos en el tratamiento porque la escala de Frail tiene en cuenta la comorbilidad, tenían más comorbilidad y, por tanto, más número de fármacos en su tratamiento. Y en el análisis multivariante, tanto para prefragilidad como para fragilidad, los factores asociados fueron el sexo femenino, la comorbilidad y el número de fármacos que el paciente llevaba en su tratamiento. Bueno, pues tenemos la foto y ¿qué pasa? Ahora lo medimos y eso es una cosa estática que no evoluciona, pues sí evoluciona, ¿no? Se han hecho un par de trabajos con unas Ns de pacientes bastante considerables, los dos en Estados Unidos, y los dos, para mi sorpresa, o no termino de entenderlos muy bien, definen, uno es pacientes en hemodiálisis y otros son candidatos a trasplante renal, y lo que hablan es que un tercio de los pacientes lo miden al año, se quedan igual, tú le mides la fragilidad, pasa un año en diálisis, un tercio está igual, un tercio empeorado y un tercio mejorado. Igual en los candidatos a trasplante. Digo que a mí me cuesta trabajo entenderlo, entiendo que quizás si algún paciente está en una situación con una RC, pues no sé, o mal controlada, o que la diálisis le ayude a mejorar, no dudo que la diálisis le ayude, pero que con el paso del tiempo en diálisis los pacientes mejoren sin intervención, pues me resulta llamativo. ¿Qué pasa en trasplante hepático? Pues lo que se ha visto aquí es que si el paciente está en lista de espera, cada 3 meses se incrementa un 0,1 del Liver Freight Index, su supervivencia pues va a ir empeorando, con lo cual hay que tener en cuenta que esta fragilidad en lista de espera, por lo menos hay que tener en cuenta que puede empeorar. No es una cosa que midamos una vez y si tenemos una mediana hasta el trasplante, pues depende del grupo sanguíneo, de la edad del paciente, pero vamos a poner 18 o 24 meses, pues seguramente esa fragilidad se va a modificar en el tiempo y vamos a tener que volver a medirla. ¿Y qué hacemos? Pues tenemos la foto, sabemos que puede cambiar y que la vamos a tener que medir muchas veces, la medimos, informamos al paciente, sabemos los riesgos, todo esto ya es muy importante, porque si no lo sabemos no podemos ni siquiera adaptarnos a esos riesgos, manejarlos, etcétera. Pero bueno, aquí viene pues, el melón de la prehabilitación, ¿no? Tuve la oportunidad de participar en este documento de consenso de la ESOT, donde se revisó la evidencia que había en prehabilitación en trasplantados de órgano sólido, poca
y con tamaños muestrales bastante anecdóticos en general. Sí que es importante que hay 2 ensayos clínicos en trasplante hepático de prehabilitación, el de la doctora Ley de San Francisco, 58 sujetos en el grupo intervención, 25 en el grupo control, ejercicio físico 12 semanas y no mejoran la fragilidad y no mejoran ninguna de las variables de su estado funcional. Es un ensayo clínico en el que básicamente las conclusiones del trabajo es la baja adherencia que conseguimos en nuestros pacientes a estos programas de prehabilitación. En este en concreto eran unos vídeos que el propio paciente tenía que ver en su casa, que bueno, pues bastante optimistas fueron, ¿no? de que se los pusieran allí y hicieran ellos solos los ejercicios, ¿no? Esto parece que sí que es una tendencia que el ejercicio y la intervención de ejercicio físico tiene que ser al menos parcialmente supervisada. En el otro ensayo clínico, más curioso aún, el primer, los pacientes se les pagaba, eran incentivados económicamente a hacer con una aplicación en el móvil o un iWatch pasos, y entonces el grupo incentivado económicamente pues consiguió mejorar 1000 pasos. Bueno, unas series muy pequeñas, como podéis ver, no sé muy bien qué relevancia y ¿no? cómo se puede traducir esto, pero esto es lo que tenemos hasta ahora de los colegas de trasplante hepático. En trasplante cardíaco, el grupo del Clinic pues ha publicado recientemente este estudio, que no es un ensayo clínico, pero son 46 pacientes en los que se hizo prehabilitación. 31 se trasplantaron trasplante cardíaco y los comparan con 51 controles históricos o controles que no se prehabilitaron, y lo que ven básicamente es que mejoraron los resultados pre-post, es decir, el paciente con la intervención le miden las cosas, se las vuelven a medir y ha mejorado, y también tenía mejores resultados post-trasplante, pues, tiempo de estancia, complicaciones, etcétera, y además hacen un análisis de costes y demuestran la rentabilidad de la prehabilitación. Nosotros diseñamos pues hace unos años en el contexto de un proyecto FIS, un ensayo clínico de prehabilitación multimodal en candidatos a trasplante renal. Tienen una fase de inducción, que son 9 semanas, en el que hacen 3 horas de ejercicio físico, 2 horas supervisadas por una fisioterapeuta y 1 hora ellos solos en casa. Además tienen suplementos nutricionales y un counseling emocional, un psicólogo que los acompaña en este proceso, y luego hay una fase de mantenimiento hasta el trasplante, que es la verdaderamente dura, en la que bueno, hay un coaching del fisioterapeuta que lo va llamando al paciente porque le ha dado las pautas para hacer el ejercicio y recomendaciones nutricionales. Continúa el counseling psicológico, pero ya el paciente debe hacer el ejercicio solo en casa. Y un poco en primicia mundial os traigo los resultados del grupo de intervención, y como podéis ver, que tampoco me voy a detener mucho en cada uno de ellos, pero el grupo intervenido mejora todas las escalas de fragilidad, la capacidad de ejercicio, el grosor muscular por ecografía, la fuerza muscular periférica y la fuerza muscular a nivel respiratorio. Si os fijáis en el hand grip, que mejora de manera significativa en el grupo de intervención, pues el hand grip es el ítem que se ha relacionado con los resultados post-trasplante, o sea, de manera que se podría inferir que si mejoras el hand grip ¿no? tendría un impacto en los resultados post-trasplante, aunque esto, claro, está por demostrar. Una pincelada de este paper, que es muy bonito, de la utilidad de la fragilidad en la evaluación, y creo que nos puede resultar muy útil si en algunos os estáis planteando hacerlo, si ya lo hacéis. Habla de los pros y los cons de hacer la fragilidad en lista de espera. Esta es Mara McAdams de Marco, que también es una bestia publicando. Y un poco lo que comentaba el doctor Rodríguez Mañas, lo que dice, si ¿no? te da como unos tips prácticos si vas a empezar a medirla, y dice que, bueno, pues que veas lo que hacen en tu centro y que empieces con una de screening, ¿no? Que como comentábamos antes, pues la Frail Scale podría ser una de screening, por lo menos para seleccionar pacientes en los que luego les tengas que hacer una medida objetiva de su reserva funcional física, como podría ser por la escala de Fried. El doctor Pascual y yo en esta revisión planteamos este algoritmo de decisión. Valoras al paciente, le miras la fragilidad en el tiempo que estás evaluándolo para el trasplante. Si el paciente es robusto, lo incluyes en lista y pues lo animas a que se mantenga robusto. Si es prefrágil, tienes que empezar a hacer cosas. O sea, no podemos solo, pues usted es prefrágil, informarle de los riesgos, sino que tenemos que empezar intervención.
Pero bueno, podríamos incluirlo en lista. Si el paciente es frágil, la fragilidad es un factor de riesgo, hay que informar al paciente, saber los riesgos, empezar intervención y realmente yo creo que merece la pena intentar intervenir y reevaluar antes de una inclusión inmediata porque el riesgo es elevado. Así que, para terminar, pues 4 cosas. La fragilidad es un problema prevalente y relevante en candidatos a trasplante y debemos medirla. La escala a utilizar depende de muchos factores, pero debe ser una escala validada y hay órganos que tienen validada su escala específica. La situación funcional del paciente en lista de espera cambia y hay que revalorar la fragilidad igual que actualizamos el ecocardio. Y no podemos solo medir, conocer riesgos e informar. Ha llegado el momento de intervenir. La fragilidad es reversible, la dependencia no. Quería agradecer al proyecto Prometeo, a Sandoz y a Julio, Marta, mis jefes, y Julio pues, que me inició en este camino, y al equipo de trasplante del Hospital del Mar. Gracias. Muchas gracias, María José. Tenemos aproximadamente entre 5 y 10 minutos, no creo que más, para preguntas por parte de la audiencia o de los moderadores. Si no hay ninguna pregunta, casi empiezo por el final, porque una de las cosas que creo que es importante y porque creo que este es un foro donde ya desde el Prometeo de hace un par de años y se ha ido creando una sensibilidad de la fragilidad en el mundo del trasplante y estamos muchos centros intentando seguir ese camino y cuando tú miras la literatura hay centros que han empezado en ese camino, han mirado la fragilidad, han mejorado resultados, pero lo que han hecho es incluir menos. Y quizá entonces el último consejo tuyo, el no desligar la evaluación de que algo tenemos que hacer con ese paciente y no dejarlo fuera de la lista de espera. Claro, la revisión esta última que comentaba de la doctora McAdams de Marco habla, y esto es sistemático en la literatura, de que la fragilidad per se no puede ser un motivo de exclusión, eso está claro. Lo que pasa es que la fragilidad normalmente sola no va. O sea, un paciente que tiene 3, 4 o 5 puntos, de hecho en el estudio por ejemplo, del Freilist, había muy pocos pacientes, había un 8% que tenían 3, pero 4 o 5 puntos había poquísimos, ¿no? O sea, es totalmente anecdótico. Entonces, ese paciente, más que decir, vale, la medimos, sabemos los riesgos, o sea, todo es en un contexto. No digo que si tiene 3 puntos ya no lo tengas que incluir en lista, pero sí que es cierto que, bueno, esa actitud un poco estática de informar al paciente y de decir, uy, pues la vamos a pasar canutas en el post-trasplante, pues que quizás sí que hay que decirle, mire usted, pues tiene que salir a caminar, tiene que ponerse a hacer cosas, en la medida de las posibilidades. Yo ya entiendo que no tenemos fisioterapeutas, nutricionistas, toda la gente no se puede meter en este programa. La idea de esto es generar evidencia como para que forme parte de la candidatura al trasplante, ¿no? Pero sí que creo que hay que decirle al paciente y hay que empoderar al paciente y hay que hacer al paciente partícipe del proceso y que no puede ser que llegue allí, no, yo no hago nada, estoy todo el rato en casa y entonces decir, bueno, pues no tiene cardiopatía isquémica, no tiene, ¿no? Vascularmente se puede hacer el implante, no hay ninguna neoplasia, pues check, para adentro. Creo que hay que intervenir. Pero quizá has comentado que hay un porcentaje de pacientes no despreciables que revierten su estado de fragilidad. ¿No habría alguna manera lo digo porque podemos estar quizás sobreinterviniendo? Hay pacientes que probablemente han caído en un estado prefrágil porque ha habido algún evento intercurrente y a lo mejor hay pacientes que la intervención es menos necesaria que aquellos pacientes que o se van a mantener o incluso van a empeorar. ¿Podemos diferenciar qué paciente va a ser de unos y de los otros? Yo creo que exactamente lo que has dicho. Si viene un paciente después de un ingreso prolongado de 4 meses porque ha tenido un shock séptico por una neumonía y en ese momento le dices, bueno, es que usted no está en sus mejores condiciones, ¿no? Pero ahí ya hay una intervención. Ha habido una intervención ¿no? durante el ingreso, seguramente pues, el paciente está haciendo algún tipo de rehabilitación en ese caso, porque está rehabilitándose de su proceso. O un paciente, si está con una insuficiencia cardíaca o está pendiente de entrar a diálisis, pues es lo que decía, que a lo mejor esos pacientes sí que inician programa, mejoran control de volumen o detectas una cardiopatía isquémica. Evidentemente ese paciente a lo mejor mejora su situación funcional porque tiene una patología orgánica que lo justifica.
Por eso digo lo de reevaluar, no a lo mejor decir, bueno, pues está mal, tiene riesgo e incluir, sino que, y esa intervención será un poco, como dices, yo creo que más, nuestra intervención será más cuando ves que el paciente está en una situación clínica estable y que realmente es consecuencia de, pues, de un sedentarismo y de un estilo de vida, ¿no? Un poco. Yo, en ese sentido, quisiera hacer algún comentario. Hay datos muy interesantes en los resultados que habéis mostrado, y es que uno de los principales factores predictores de los muchos que aparecen en la fragilidad son los relacionados con el músculo, el grip y las levantadas. Las levantadas básicamente lo que viene es potencia. O sea, las levantadas, no sé si sabéis cómo se hace, uno se pone así y se siente y se levanta 5 veces, y uno mide el tiempo que tarda en hacer eso, o la cantidad de veces que lo hace en 30 segundos. Las dos estamos midiendo lo mismo, que es potencia muscular y masa muscular. Si a eso le añades que nosotros hemos visto de manera muy consistente que el principal predictor de riesgo de desarrollo de discapacidad en la fragilidad o de progresión de la fragilidad es la sarcopenia, aquí tenemos ya un marcador que puede ser un marcador para definirme qué sujeto de mi lista de espera es el que más riesgo tiene de ir mal, y es, tendré que medir si tiene sarcopenia o no. Y a lo mejor la intervención en el sarcopénico ha de ser, porque luego cuando uno ve los estudios de intervención en ejercicio, para empezar, claro, yo siempre digo lo mismo, es que a nadie se le ocurre decir al paciente tomes estas pastillas, ¿no? Solemos decir cuántas, durante cuánto tiempo y a qué dosis. Y sin embargo, cuando uno mira los programas de ejercicio, dice, oiga, a todo el mundo 9 semanitas, 9 semanas es muy poco. Nosotros, por ejemplo, en el Midfrail empezamos a ver mejoría en la función a partir de las 10-12 semanas. Con lo cual, estos intervienen 9 semanas y se te queda un poco corto. Y luego, además, lo mismo a Juana que su hermana. El mismo ejercicio, tenga sonosarcopenia, tenga no sé qué. Coño, ¿no? Esto que en cualquier otra cosa nosotros en el tema del ejercicio no lo miramos. Entonces, primero, hay que individualizar el tipo de intervención que se hace. Segundo, hacerla a la intensidad, porque luego también la intensidad en el ejercicio es como la dosis en los medicamentos. Es decir, si a uno con 5 miligramos no le funciona, pues sube a 10. Ni empieza con 10 para todos, ni se para en el 5 y luego ya no hago más, ¿no? No es lo mismo una persona que es sarcopénica que el que no lo es. No es lo mismo al prefrágil que al que es frágil. El ejercicio aeróbico no es lo mismo que el ejercicio de... Todas estas cosas, ¿a qué nos debería llevar esto incluso? Porque, claro, nosotros somos médicos y sabemos de lo que sabemos, y prescribir ejercicio, pues, en fin, como decía el otro, no es lo nuestro. Pues a lo mejor hay que incorporar y hacer que nuestras instituciones incorporen profesionales del ejercicio, igual que hay en nuestros equipos nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeras, trabajadores sociales y, bueno, pues a lo mejor hay alguien que prescriba de manera bien prescrita, con perdón por la redundancia, este tipo de cuestiones. O sea que a mí me parece que los datos cantan y dicen, se pueden hacer cosas. Decía antes María José, hay un 30% que no solo no progresa, sino que mejora. ¿Les has mirado el músculo? Porque si yo sé que lo que les fastidia, lo que hace que progrese es el músculo, a lo mejor esos no tenían sarcopenia, y en ellos la probabilidad de mejoría espontánea es mucho mayor. Y son cosas que yo, a la hora de decidir sobre quién intervengo, me pueden servir como cosas Luego hablamos otras cosas. No, pero para medir sarcopenia, ya que estamos con la sarcopenia, ¿vale la pena meterse en TACs y exploraciones complejas o con las cosas simplonas hay suficiente? Probablemente con una DEXA y ya, como decía el otro, te estás pasando. Lo que pasa es que muchos de nuestros pacientes cuentan con un escáner de evaluación pretrasplante que quizás serviría para evaluación de sarcopenia. Sí, si tienes un escáner, vamos, pero ¿esto realmente vale la pena que desarrollemos eso y teniendo una fuerza de agarre? Sí, claro, un radiólogo con el programa. Sí, porque el área bajo la curva, la precisión diagnóstica es mucho mayor, y segundo, porque como criterio diagnóstico de la sarcopenia está la masa pendicular. O sea, tanto el FNIH estandarizado como los criterios europeos, lo que te piden es que tú tengas eso. No vale solo el grip y la velocidad de la marcha, sino que tienes que además hacer. Eso también está en discusión, pero a fecha de hoy
Tú teóricamente para diagnosticar sarcopenia, tanto por criterios FNIH como EWGSOP, que tiene un nombre muy feo, necesitas determinar la masa pendicular. No sé si- tu No, turno. lo decía porque como todos tienen un TAC, quizá un paso que sería fácil de hacer, porque esto es un software que lo mide, tampoco tiene, Sí, no sí, tiene sí, más sí. misterio. No. Entonces, quizá los que estamos aquí podríamos hablar con nuestros radiólogos para Y que lo le vayan peguen un corte, incorporando. efectivamente. Y tendrías un dato más que te ayudaría. Eso es. Sí, esa es buena idea. Yo aprovecho, si no hay ninguna pregunta en la audiencia, María José, lo has nombrado un poco de pasada, pero parece que la fragilidad interviene también un poco, eso es un predictor de mala adherencia, es un predictor de un poco la tolerancia a la inmunosupresión, o por lo menos en algún dato incipiente. ¿Podemos hacer algo, no solo en la corrección de la fragilidad, sino en el manejo de esos riesgos? ¿Tú te atreves a decirnos algo en ese sentido? En el manejo de la inmunosupresión, O sea, lo que hay es un trabajo clásico, ¿no?, de que en los pacientes frágiles no toleran dosis altas de micofenolato, ¿no?, que es también del mismo grupo, que he publicado ya hace 10 años. Dosis que a mí me parecen muy altas, o sea, dosis más altas de lo que solemos utilizar aquí. Que se tenga en cuenta como un factor, desde luego, asociado a la edad. Es decir, lo que no sabemos si los pacientes frágiles, lo intuimos, ¿no?, porque si tienen peores resultados en lista de espera y más eventos infecciosos y más eventos cardiovasculares, seguramente son pacientes que no van a tener, que quizás su balanza entre el rechazo y la infección va a ir más inclinada hacia la infección. Entonces, no hay, que yo conozca, trabajos que lo hayan computado a la hora de diseñar la inmunosupresión del paciente, pero desde luego va asociado a la edad, ¿no? O sea, si tenemos en cuenta la edad o deberíamos tener en cuenta la edad, la fragilidad seguramente tenga un peso en esto también. No sé si me estabas preguntando eso. sí, Vale. por ahí, No, pero por ahí fíjate va un al fin y al segundito. cabo. El trabajo este que yo he presentado nuestro, lo importante no era la edad, sino no ser robusto. Y los que tenían problemas con la medicación eran los que eran frágiles. Probablemente debajo de la fragilidad hay un montón de cosas debajo que fenotípicamente se expresan como fragilidad. Seguro que es un hígado que no funciona bien, un riñón que filtra de aquella manera, una nutrición que no es la mejor del mundo, y todo eso junto hace que uno tenga mayor sensibilidad a efectos secundarios de los fármacos, interacciones medicamentosas, aparte de que toma más medicinas y todas estas cosas. O sea, que influye todo. No sé si tenemos un poco más de tiempo. Solo una pregunta más. El tema de la fragilidad cognitiva, que parece que es un subtipo de fragilidad, pero no le prestamos nada de atención. Todo habéis hablado en la evaluación física del paciente. Esto deberíamos... Le acabas de preguntar al principal denegador de tal concepto. Vamos a ver. Está bien, está bien. Vamos a ver, lo de la fragilidad cognitiva, una de las críticas que se hacen siempre a la fragilidad es que, claro, solo se miden variables físicas. Pero esto es como decir que alguien que no mueve la pierna porque le da un ictus no tiene en el cerebro, ¿no? Es decir, yo registro que algo le ha pasado en el cerebro porque está hemipléjico y digo, no, esto es del cerebro, no es del músculo. Pues exactamente igual. De hecho, nosotros hemos visto en sujetos frágiles, haciendo magnetoelectroencefalografía, que tienen alteraciones en determinadas zonas cerebrales. No tienen ningún problema de la cognición, pero tienen afectación de las áreas, curiosamente, las áreas ejecutivas. Y si tú tienes afectación en las áreas ejecutivas, pues tienes efectivamente una peor velocidad de la marcha, una peor capacidad de grip, o sea, tienes 2 de 5 que ya se va a ver afectado por esa afectación. O sea que asumir lo de la fragilidad cognitiva, a mí esto me parece, perdón, una mandanga, pero bueno, al que le guste, a mí no me gusta el término, me parece, eso se hizo para lo que se hizo y es para empezar a hacer cosas de fármacos en pacientes con deterioro cognitivo o demencia. A mí no me gusta el término, yo creo que no tiene sentido fisiopatológico, además. Pero esto es mi opinión, ¿eh? Sí, sí. Se me acuerdo casi cerramos hoy. Sí, yo creo que sí. Bueno, efectivamente, la hora nos aprieta y tenemos otra reunión detrás. Yo creo que agradeceros, creo que es realmente un tema tremendamente interesante y que aporta valor a día de hoy al mundo del trasplante. Así que muchas gracias a la presencia de todos y a vuestras aportaciones. Muchas gracias.